Mi nombre es Damiano Milicha. Mi nombre es Cami González. Repiénsatelo nació del amor de mi vida, mi esposa. Pensado para regalar todo el conocimiento, A coaches, chicas y a todo el que quiera. mejorar su salud integral, su fitness para el resto de su vida. Bueno, yo creo que ahora que somos padres, me doy cuenta de lo importante que es cómo se alimenten los niños. Y basado en eso, me doy cuenta que lo que somos ahorita y cómo nos alimentamos influye mucho de cómo aprendimos. Que no quiere decir que uno no va a hacer el cambio de la alimentación que puedas hacer, y hemos enseñado a mucha gente a comer como debe ser, pero hablar de eso realmente es importante, como echar para atrás de cómo nos alimentamos, porque eso define cómo está nuestra salud ahorita. Y por lo menos en mi caso yo tengo mucho que agradecerle a mi madre, porque mi mamá fue un punto clave de cómo nosotras nos alimentamos. Realmente nos tenía un poco restringidas, pero a la vez no. En mi casa no había Coca-Cola, en mi casa no había dulces, en mi casa no había muchas cosas que había en casa de mis amigas. Y yo recuerdo que cuando iba a casa de mis amigas, eso era... comía todo lo que yo me encontraba de dulces, postres, Coca-Cola, etcétera, pero en mi casa no. Y eso que mi casa era la casa en la que íbamos, y ahí hacíamos pijamadas, y mis amigas, qué fastidio que tu mamá todo el tiempo de ahí es agua y lechuga y ensalada, y aquí no hay que no hay refresco. Pero ese es como o sea, de ahí así es que recuerdo yo mi alimentación y mi niñez. Siempre fue muy buena, siempre hubo vegetales, siempre hubo jugo de frutas, comida hecha en casa, a pesar de que mi papá era dulcero, porque él se despertaba todos los domingos y iba a la panadería, compraba dulces, compraba pan, compraba jugo de naranja, etcétera. Esa era mi visión de alimentación. Lo que sí tuve mucho es que yo no me podía parar en la mesa hasta que yo no me terminara el plato. Y eso ahora que pasan los años me doy cuenta, y que he leído y me he informado, que no es lo mejor por un tema de sensaciones, pero eso fue un poco como lo que yo aprendí. Siempre fue comida balanceada, hecha en casa, baja en azúcar, y bueno, eso me ayudó a mí a que realmente cuando empezamos a hacer cambios yo no sufriera. Pero cuando yo me mudé sola, siempre fui una niña no consentida realmente, pero no sabíamos cocinar. Mi hermano y yo no sabemos cocinar. Cuando nos mudamos solas a nuestra independencia, empezó el desastre, porque o sea, casi sabíamos hacer arroz nada más, y empezamos a comida rápida, delivery, mientras estábamos en la universidad, y bueno, lo que hacíamos tenía mucha salsa, chihuí, diablitos, arepa todos los días. Era un poco desastre, y bueno, yo fui migrando de comida muy saludable hasta que tuve un punto en el que ya después comíamos como resolvíamos, comíamos en la universidad, empanadas, frituras. Me voy a Europa un mes con una amiga, y yo regresé con casi 15 kilos de más. Ese fue como tengo que prestar atención a mi alimentación cuando yo regresé de ese viaje. ¿En tu caso? ¿Cómo estuvo esa? Yo he escuchado por allá a mi suegrita que ella dice que esos muchachos comían demasiado, le tenían que poner llave en las estantes porque hacía mercado, y al día siguiente ya no había el mercado porque Sí, eran varones. en mi casa éramos tres hombres y bueno, nada, la nevera se acababa en un día. Mi mamá tenía que hacer cerrar estantes y todo, le ponía candado y todo. Y bueno, nada, realmente en mi casa, bueno, nada, se comía lo que había. Mi mamá realmente no le prestaba atención realmente ni a la alimentación de ella ni a la de nosotros realmente. Era cada quien resolvía como se podía, pero bueno, nada, lo recuerdo así, pues recuerdo, por ejemplo, yo casi nunca desayunaba, no sé por qué razón nunca desayunaba. Creo que me paraba muy tarde siempre, te estoy hablando de chamo, ¿no? Ya chamo ya con memoria. Así que te acuerdas. Exacto. Y bueno, al mediodía Yasmín, la muchacha que trabajaba en mi casa, siempre, bueno, nos hacía lo que había, pero bueno, que realmente no, yo siempre me he quejado, realmente, voy a ser sincero. A mí, Tú sé sincero, porque sí, yo es que siempre he creído que es. que mi mamá ha sido muy paterrolo en ese aspecto. Era como, bueno, ustedes resuelvan ahí, esto es lo que hay, pal. Realmente no había como... Y bueno, y entre que se resuelve eran refrescos, alimentos procesados, mucho pan. En mi casa no, era sándwich trancado. Bueno, pero es que eso es cultura, o sea, realmente es cultural. Ahorita, ¿cuánta gente yo no atiendo que vienen? No, así es como comen. No es que esté mal o bien, es que es cultural. A nosotros, o Y sea, bueno, y comida rápida también. Realmente yo creo que yo me alimenté, bueno, nada, muy mal. O menos 20, 25 años de vida, creo que comí muy desordenado realmente. Sin prestar atención, sin entender tampoco los conceptos básicos de nutrición también. No tenía ni puta idea de un carbohidrato, de una proteína. es que no le enseñaban, o sí enseñaban la pirámide, uno por ahí, como que bueno,
¿sabes? Que los cereales, que los lácteos, pero realmente eso no era formaba parte de la educación. O sea, ya realmente nosotros nos alimentamos bien porque mi mamá, yo me recuerdo que tenía libros que si la dieta de los puntos, que si yo no sé qué, tenía varios libros de esos viejos que como que ella tenía la iniciativa de empezar a aprender sobre cómo alimentarnos a nosotras. Y los desayunos, mi mamá paraba antes de la hora que me tenía que ir, comíamos un huevo hervido, recuerdo perfectamente, todas las mañanas, un huevo hervido con avena. Eso era mi desayuno todas las mañanas. Y yo no desayunaba en el colegio, no me daban plata y podía comprar empanada. O sea, ya después, ya más grande, fue que me empecé a descarrilar. Pero es lo que te digo, era como un bicho raro. Y ahora ya más personas están prestando atención a eso. Y cuando nosotros empezamos a que empezamos a vivir juntos y tal, teníamos medio desorden. O sea, realmente, hasta incluso cuando hacíamos CrossFit, era desordenado la alimentación. No le prestábamos atención. O sea, tomábamos, comíamos dulces. Llegó un punto en el que sí, que es lo que nos abrió... Fue como que tenemos que alimentarnos así. Fue como cuando empezamos a hacer dieta paleo. ¿Y por qué empezamos a hacer dieta paleo? Porque fuimos al curso de Jeremy Kinney. De Jeremy Kinney. Que era un crossfitero, competía en ese momento. Fue a Costa Rica y dio un curso en fin de semana que iba a hablar sobre entrenamiento, nutrición. Y cuando nosotros escuchamos eso, fue como que estamos haciendo todo mal. Y empezamos a entender, bueno, vamos a probar sus enseñanzas. Y básicamente lo que él nos decía era comer paleo. Tubérculos, proteínas, grasas, granos, vegetales, frutas y ya. Fuera de ahí, nada. Y eso lo hicimos un buen tiempo. Muy y bueno. lo hicimos estricto. Y nos habló de los beneficios del omega 3. Empezamos a tomar omega 3 también Es trancado. Y ahí empezamos como a incluir ese Y- suplemento. Pues y el yo omega 3 que noté- no conocíamos, ¿sabes? No teníamos idea. Nuestro mundo era el entrenamiento. Nosotros Exacto. en ningún momento le empezamos a prestar atención a la suplementación. Suplementación era proteína y creatina y creo que ya. No tomamos en cuenta más Y nada ni después siquiera de la que... creatina, yo creo que la proteína y pre-workout. Ah, sí, abusábamos del pre-workout, que ahora ya digo, Dios, yo a El- nadie el- le recomendé el pre-workout C4 porque abusábamos. ¿Verdad? Una pequeña Éramos locurita. adictos al C4. Y bueno, y él básicamente eso fue lo que nos enseñó y desde que lo empezamos a hacer, la diferencia fue impresionante, el rendimiento, el hecho de que como nos recuperábamos, lo rápido que nos recuperábamos, nosotros mismos empezamos a hacer todo lo que comíamos, todo, o sea, empezamos a que toda la comida era casera, ya no hacíamos eso porque nosotros teníamos unas noches de películas todo el día, toda la noche, y íbamos a una especie de farmatodo que teníamos cerca y eso era yogur con chocolate, gomitas, o sea, era chuchería todas las noches y ya eso llega a un punto en que cuando él nos empieza a hablar o sea, de todo el lado negativo de los procesados, del azúcar, todos empezamos a decir, bueno, ya no hacemos más esto, vamos a hacer dieta paleo y fue un abrir y cerrar de ojos. Y sí recuerdo que por ejemplo, Damiano, a ti te costaba subir de peso, de masa muscular. Creo que no comía. Yo comía más que él. O sea, realmente en cantidad comías muy poco. Nosotros no prestábamos atención a las cantidades y en ese momento tampoco les prestábamos atención. Hacíamos dieta paleo, pero no era un tema de vamos a comer tanto. No le prestamos atención a las Hasta cantidades. después fue que prestamos atención a las cantidades, pero al principio fue como... Y bueno, y es también como una práctica que recomendamos mucho, que por lo menos el principio de ese abrir y cerrar de ojos, de ya donde vas a prestar atención a la alimentación, es que por lo menos veas la calidad de los alimentos y ya después que ya aprendes a identificar la calidad, bueno, ahora empiezas a hacer conteo de cuánto de cada uno de los macronutrientes tienes que, dependiendo de tu objetivo y para donde quieras. Entonces, para cerrar aquí ese punto que estabas hablando de Jeremy Kinney, yo recuerdo que a mí, cuando le presté tanta atención, porque me lo vendió increíble. Primero, en ese momento, lo que hablamos en la parte anterior de que ya estábamos empezando a competir y queríamos ser competitivos. Bueno, nada, él nos dijo, mira, si tú quieres dar un paso más en tu rendimiento, en tu performance, tú necesitas prestar atención a tu alimentación. Y eso ahí fue un abrir y cerrar de ojos, como dices tú. ¡Pum! Claro, fue como la primera motivación. Pero ¿cómo es esto? No, mira, que si comes bien, vas a ver que tu proceso de desinflamación tal, que vas a poder rendir más el otro día, que si no haces esto tal... Ah, ok. Entonces que si comes esto y es del cielo a la tierra. Cuando uno tiene un plan de alimentación, un deportista no puede darse el lujo de comer mal, pues, o de tomar alcohol, ni de trasnocharse. Hay muchas variables, pero a nivel de la comida en sí, no puede darse ese lujo. Si tú dependes de tu físico, me refiero en tu capacidad física, tus habilidades, tal, tú necesitas prestar atención a la alimentación. Bueno, Eso y que nos lo hizo ver él muy claro. Y yo ahorita en este punto entiendo que es prioridad, más que el movimiento. Bueno, A mí me gustaría que fuera que la persona empezara a entender el movimiento.
Pero es que es la gasolina con lo que nosotros como seres humanos sobrevivimos. Todo lo que... O sea, tu Claro. educación nutricional, el hecho de saber lo básico, de saber qué es lo que te aporta, qué no te aporta, qué te está haciendo daño y no, es muy importante. O sea, eso va a definir tu salud y cómo tú te sientes, no solo cómo te ves. Porque claro, la corriente cultural es, bueno, hay que comer así porque es que tú tienes que verte de cierta forma, pero es que va mucho más allá, desde cómo piensas, desde cómo todo, o sea, tus decisiones, todo como estés en ese día influye cómo tú te estés alimentando. O sea, tu nutrición básica. Y también llega un punto en el dieta tras dieta tras dieta, ha llegado a irse un poco al extremo. Que yo creo que nosotros no llegamos a ese punto, no hemos llegado a un punto de completo ser demasiado estrictos de que es o esto, sino siempre hemos tenido un poco de flexibilidad y eso es lo que yo considero que es la clave para mantener unos buenos hábitos, o sea, Bueno, que pero estén bien afianzados. vamos a hablarlo así. Paleo fue la primera. Esa fue la primera que Jeremy Kiry nos hizo como entender. Fue Bueno, la mira, esta es primera. la dieta paleo. Y dejamos de tomar, En su ¿no? El momento cero estuvo azúcar. muy de moda. La dieta paleo y la diet zone era la otra, que era tenía un concepto Que muy era, la Diet interesante. Zone era Sí, la como el diet- del supermercado. La diet zone que básicamente te decía que tenías que comer todo lo que, o sea, que tú, y es curioso porque el supermercado realmente todos los supermercados en todos lados del mundo tienen esa distribución. Tú Ujú. entras al supermercado y tienes los anaqueles de todos los productos procesados y después tienes el lado de refrigeración, verdura y carnicería. Entonces él decía que te movieras en esa zona. O sea, que tú entraras en un supermercado, obviaras todos los anaqueles y te fueras al lado de refrigeración, verdura, carnicería. Y por ahí mismo te regresabas. Y así tal cual lo hacíamos. O sea, íbamos a hacer mercado y no entrábamos, no entres a la zona. Todo era vegetales, frutas, proteínas, ya. Y ya. Así consumíamos. Y Agua también y es una café, agua y café trancado. agua y café, cero jugos, café, cero alcohol Ya. y ya. Después, ¿qué más? Bueno, eso... No, eso ha sido como la base. Lo que pasa es que ya después fuimos, bueno, prestando un poquito más ya de después, atención y más. muy después nos dio por empezar a hacer ayuno. También probamos ayunos, pero sí, fue ya en España. Es que eso es algo que no hemos contado, pero es que estuvimos 2 años en España, después de Costa Rica. Ahí fue que empezamos a hacer ayunos. Y yo lo marco un antes y después porque ahorita yo ese es en lo que me estoy enfocando. Yo estoy en la nutrición y en el coaching nutricional y en la epigenética y ya tú ves todo ese lado de entrenamiento, de programar, de todo lo que es con respecto al movimiento es tu enfoque. Pero la primera vez que yo tuve como el primer acercamiento a ayudar a alguien con su parte nutricional como recomendación fue cuando abrí mi cuenta oficialmente de Instagram. Que fue, bueno, yo voy a competir en CrossFit, entonces yo abro mi cuenta y empiezo a compartir y la misma gente me empezó a preguntar, ¿y cómo comes? ¿Y cómo haces esto? Y eso fue lo que a mí me llevó a, bueno, voy a empezar a compartir que estoy desayunando. Y eso poco a poco, bueno, me empezó a interesar, pero no era algo que me interesaba. Y cuando fui a mi primera nutricionista, que recuerdo que fue Vanessa, mi cuñada, yo me di cuenta que yo estoy comiendo, pero yo no estoy comiendo a las cantidades que yo necesito de acuerdo al rendimiento y de acuerdo a lo que estaba haciendo en ese momento. Y ahí es cuando empiezo como a tener más curiosidad realmente. Ay, pero ¿y por qué me está mandando 5 huevos y no, si yo me estoy comiendo 2? Entonces ahí es cuando empiezo a leer sobre eso y a empezar a publicar y a compartir lo que estoy comiendo. Y cuando nos vamos a España, yo estaba entrenando de forma personalizada a una cliente que no recuerdo su nombre, para que veas mi memoria no está tan buena. Y cuando ya nos mudamos, seguimos entrenando online y ella me dice, ¿no me quieres ayudar con mi nutrición? Es que no sé qué comer. Y como mientras yo la entrenaba personalizada, porque era una sesión privada, ella me preguntaba, bueno, yo estoy haciendo esto. Y yo, bueno, puedes cambiar aquí, vamos a cambiar aquí y tal. Y le hago formalmente un plan. Me acuerdo que fue un PDF, ahí medio chucuto, pero hice mis cálculos de acuerdo a pues, le pedí fotos, medidas, todo. Y ahí es cuando yo lo hago sin haber realmente tenido una formación. Y ahí es cuando empiezo con el tema de la nutrición y empezamos como nosotros a probar más cosas de, bueno, vamos a probar el ayuno, porque fue como un chip de, bueno, me empecé a obsesionar un poco de qué funcionaba y qué no, o sea, cómo lo podíamos hacer. Ahí fue cuando empezamos. También parte de tus labores en el trabajo en España era que tenías que hacerle, cuando llegamos a España, trabajamos en un mismo centro de entrenamiento. Yo estaba encargado como de la parte de la tienda que vendía suplementos y como era como el head coach y hacía la programación de ese, era un box de CrossFit, daba clases también, en la mañana estaba en la tienda, en la tarde daba clases, y así. Y Cami daba algunas clases también. Uh-huh.
y también ese centro de entrenamiento y esa cadena de gimnasio ofrecía como un plan de alimentación personalizado a cada cliente. Entonces Cami tenía 15 o 20 minutos para atender diario, ¿te acuerdas? Sí, o sea, fue como mi jefe en ese momento me propuso, bueno, vamos a, porque no nos ayudas también con la nutrición. Y bueno, yo dije, bueno, sí. O sea, como no me exigió en ese momento. Bueno, en alguna preparación como especial, tienes que hacer este curso. Yo, bueno, era lo que me gustaba y empecé. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Y ya después Era un vino, gentío era mucha gente. O sea, era medir a gente y hacerle los planes, medir a gente, hacerle los planes. Pero Y bueno, él, fueron horas vuelo para claro, eso fue un aprendizaje. agarrar volado. Pues llegamos a un punto que yo le digo como la época un poquito en nuestra parte estricta y como un poco oscura, porque realmente como que pasamos al extremo, por lo menos yo, que fue cuando mi suegrito, como compite en fisicoculturismo, me dice, vamos a hacerte una dieta de fisicoculturismo para que bajes grasa, porque después tal vez pudieras competir. Yo, bueno, yo quiero siempre, eso sí, es algo que me ha gustado como impulsar, es que si yo voy a poner un plan o si yo voy a recomendar algo, yo tengo que probar. Así como probamos el ayuno, hemos probado distintas dietas porque yo necesito saber si eso funciona o no funciona, cómo me voy a sentir. Y me lancé a hacer una dieta de fisicoculturismo que mi suegro me la diseñó. Eso era arroz, desayuno pollo, arroz, no sé qué, súper estricta y bajé un montón de grasa, pero eso fue un rebote, o sea, yo reboté y me generó un desbalance hormonal en España y me agarró invierno, entonces con ese frío ya yo no pude seguir haciendo esa dieta y comíamos toneladas de chocolate. ¿No te acuerdas que pedíamos en Amazon una caja enorme de chocolate oscuro? Eso nos podía durar como 15 días, qué horror. De verdad, era demasiado. O sea, pero nos entró como unas ganas sí, nos dio como un rebote de ansiedad. Eso fue un rebote completamente de que empezamos una restricción y una locura con la ansiedad. Lo que pasa es que tú no hiciste ese plan, no lo hiciste. O sea, tú te salvaste, pero yo hice mi vaina y lo hice estricto Yo ahí hacía ayuno. Sí, tú hiciste ayuno, que eso ya es algo que mucha gente hace, pero bueno... y lo hice mucho tiempo. Sí, lo hiciste. Casi... Hacías 3 comidas, pero rompías ayuno a la 1, algo así. Al mediodía. Lo hice casi 2 años, 3 años, creo. Llegando aquí en Venezuela también Sí. un año pasé así. Sí. A puro café, aguantaba en la mañana. Bueno, porque la pandemia también fue un periodo en el que nos enfocamos mucho en prepararnos, todo el mundo estaba encerrado. Ahí es cuando en ese momento yo hago mi curso de nutrición con Precision Nutrition, que es una universidad que está en Canadá, y ahí empiezo yo a prepararme como coach nutricional justo en la pandemia, y me dediqué a estudiar en ese periodo y a ofrecer asesorías online de nutrición. Y yo siento ahorita que tomé una muy buena decisión de escogerlos a ellos como universidad que me preparó para esta parte nutricional, porque ellos ven el coaching muy holístico. O sea, muy que hay que tomar en cuenta el movimiento, muy que hay que tomar en cuenta el nivel de conocimiento de la persona. No son... Porque el nutricionista clínico va más hacia, bueno, es el déficit calórico, esto es el cálculo que deberían comer las personas, porque esto es así. Es como un poquito más encasillado. Pero el coaching nutricional es más... O sea, se aborda es cómo está la persona emocionalmente, si sabe comer o no sabe comer, qué conocimientos tiene, si ha llevado un plan de alimentación o no antes, si tiene, cómo entrena. Todo eso lo toman en cuenta y eso ha hecho que yo en mis planes los haga de una forma, sí, un poquito más entendiendo a la persona también. Y así lo hemos llevado nosotros como plan de alimentación familiar. O sea, realmente dependiendo del periodo en el que estemos, las necesidades que tenemos como a nivel calórico y la parte de nutrición. Y el entender a la persona influye mucho porque si no, no hay adherencia. O sea, si a mí me llega una persona, una mujer, que quiere perder grasa, pero que también quiere disfrutar con su familia y poder viajar, etcétera, ese balance hay que conseguirlo para que el plan pueda ser efectivo, porque es que si no, no lo abandonan. Y es lo que hemos hecho. Para nosotros ha sido un poco, ahora como nos alimentamos es súper flexible. Nosotros desayunamos siempre alto en proteínas, con carbohidratos, una que otra fruta, café, agua, no tomamos jugos, no tomamos refrescos en nuestro día a día, pero un fin de semana nosotros tenemos más flexibilidad. Sí prestamos mucha atención a la proteína y yo pienso que eso es la clave de todo. O sea, para nosotros ha sido la clave, prestar atención a la proteína. Y debería serlo para todo el mundo. No es que no le prestemos atención a lo demás, pero la proteína ha hecho que
Ustedes donde lo ven aquí ahorita, él tiene como 10 kilos de más de cuando empezamos a salir y ha sido un reto. O sea, realmente fue un reto que tú llegaras a este volumen muscular. Un reto. O sea, él no comía ni la mitad de lo que comió ahorita. Y lo fastidian, nuestra familia lo fastidia. Bueno, tú no tienes fin, o sea, porque come realmente mucha cantidad y de buena comida, pero Y bueno, te has prestado atención. ahorita es que tengo un año que ya me puse como medio vagabundo y ya me da un poco de pereza como pesar, pero pasé como 2 años y medio pesando mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Sí, nosotros empezamos bueno, cuando ya yo sé calcular de los macros y todo, lo empecé con nosotros y usamos una aplicación, usamos My Macros o My usamos Macros. otra. My Macros es muy buena y se la recomendamos cuando quieres empezar a contar macros, pero eso no es para todo el mundo y yo ahorita lo digo, sí, Bueno, yo tenía un objetivo deportivo, quería competir en powerlifting, tenía que llegar a cierto peso y no quedarme por debajo del peso para aprovechar esos kilitos para poder mover peso que quería y bueno, nada, duré como 2 años y medio bueno, y yo pesando y ahorita haciendo todo. estoy en un Ahorita, punto igual, yo no pero, estoy pesando. pero fue una gran escuela que yo haya pesado todo eso porque ya actualmente casi que como lo mismo y ya de 2 años y medio viendo, bueno, que me tocaban 250 gramos de pollo, 200, 300 de arroz, ya digamos que lo puedo calcular por lo menos a ojo, pues. Pero sí pasé mucho tiempo pesando la comida para saber más o menos Bueno, que es como hay un lo que punto en el requiere. que hay que hacerlo, realmente, dependiendo del caso. Porque si es una persona que, mira, todos los días en la mañana toma café con leche y una cucharadita de azúcar, y al mediodía almuerza con Coca-Cola, por ejemplo, no por satanizar, sino que ese es su hábito y de resto tiene una comida balanceada, es decir, desayuna bien, almuerza bien, cena bien. Esa persona, ¿para qué yo la voy a poner a pesar la comida? Si el primer cambio que hay que hacer ahí es modificar el azúcar por un edulcorante un poco más saludable y quitar los refrescos del mediodía. Ya con eso, esa persona, por lo que he visto y la estrategia que utilizan otras personas, en un mes pueden bajar 3 kilos, solo con ese cambio. Entonces, a esa persona no se le puede empezar a poner pesar la comida porque primero no va a durar, va a ser demasiado, no es una persona que tiene una educación con respecto a la nutrición y es innecesario desde un principio. Sí, lo va a Que abrumar más bien. Lo va a abrumar, o sea, eso va a ser un estrés, ¿qué es esto? Pesar la comida, si yo ahorita o sea, no funciona. Sí, bueno, era un poquito lo que hablaba al principio, de prestar primero atención a la calidad de lo que estás consumiendo antes que a las cantidades. Ese sería como el primer punto educativo con la educación. Totalmente, o sea, No solo para nosotros, que lo fue así, sino para cualquiera, debería ser así. sí, ¿no? realmente para nosotros lo fue así y sería lo ideal para muchas personas que empezaran por ahí, pero bueno, no es la realidad. En la mayoría de las personas no empiezan por calidad, sino se preocupan mucho por el tema de la cantidad. Entonces terminan quitándose más de lo que deberían. Y eso los lleva a que su factor epigenético modifique, que es lo que me especializo ahorita, todo el tema de la epigenética y cómo los factores ambientales, cómo nos alimentamos, cómo nos suplementamos, influyen en la salud en general, en la salud celular y cómo podemos prevenir enfermedades a largo plazo. Porque esa misma restricción a nivel cultural de que aquí les dicen que el carbo es malo, aquí les dicen que el ayuno sí o el ayuno no, o que quita las grasas, que las frutas son malas, todo eso ha llevado a que yo atienda muchísimas mujeres que prácticamente no comen nada. Es bueno, ¿qué desayuna? Bueno, yo desayuno un huevo con aguacate y después me voy a entrenar 2 horas y después almuerzo pollo mechado con ensalada de tomate y pepino y después en la cena a veces un yogur. Eso es lo que comen. Muchas mujeres están comiendo así. ¿Por qué? Porque, bueno, vieron que todo era malo, piensan que mientras más recorten, más van a lograr sus objetivos y más van a perder grasa. Y cuando vemos en su epigenética mira, o sea, es una mujer que está estresada, tiene desbalance hormonal, no está pudiendo perder grasa, en muchos casos aumentan grasa, precisamente por la misma restricción. Entonces, yo he llevado a hacer un trabajo de reeducación, mira, ya va. Sí. Bájale 2. O sea, primero cierra Instagram. O sea, prácticamente. Y eso que yo tengo Instagram, o sea, a mí me conviene que a mí me vean. Pero, y que aprendan el contenido pero es una cosa que, o sea, llegamos a un extremo. Y eso como vamos en el inicio de nuestra alimentación de niños, eso se está transmitiendo a los niños. Es cuidado, no comas esto. Entonces no puede comer gluten, no puede comer azúcar, no puede comer refresco, no puede comer, no quitar el carbohidrato. O sea, yo pienso que la nutrición en general y como enseñanza, y si yo pudiera volver a 10 años atrás, yo me diría a mí misma, bájale 2, o sea, no pases de dieta en dieta, o sea, lo básico que tienes que aprender es que mientras más natural, mejor,
Mientras más proteína, verdura, fruta, mantenerte ahí es lo mejor, no te estreses, o sea, por las cantidades, porque ahora, después de que pasa tanto tiempo, ya yo ahorita no estoy viendo mis cantidades y me siento súper bien. Pero es porque ya sabemos, ya tenemos una... Pero porque la tienes medida, Claro, ya la tenemos medida. visualmente. Pero te Después que la quitas un mediste. estrés. No, claro. Te quitas un estrés importante. Y la realidad es que la mayoría de personas ahora tienen demasiado estrés y todos tenemos mucho estrés por el trabajo, los hijos, a nivel emocional, lo que quieren lograr, lo que no quieren lograr, si durmieron bien, no durmieron bien. Aportar un estrés a que ¿será que esto me lo como? ¿Cuánta gente no hay que piensa muchísimas veces antes de comerse esto de papa? ¿Será que me lo como? ¿Me lo como? ¿Será que aquel me dijo que no? El carbohidrato, ¿será que me lo como antes? O sea, eso es un discurso interno, no sé si pasa en los hombres, pero en las mujeres es así. Es un discurso interno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me hace bien? Eso sube el cortisol, eso sube el estrés adrenal, eso hace que no logren los objetivos, hay desequilibrios emocionales. Entonces, en líneas generales, como aprendizaje, es que en la nutrición hay que verlo como ese factor que te va a ayudar a ti a tener una salud a largo plazo, a rendir mejor. O sea, es una gasolina, pero sin llegar al punto en el que esto es malo o esto no. O sea, nosotros tenemos una alimentación que el fin de semana nos pedimos nuestra cheeseburger con todo, papitas fritas, etcétera. Yo realmente refresco, yo lo eliminé de mi vida hace muchos años y ni siquiera me provoca, pero Damián no es el Coca-Cola Light, sí, los fines de semana. Pero en la semana nosotros comemos casero, o sea, ya lo vemos desde un punto de vista de que no es que vamos a subir grasa, que no vamos a perder músculo, sino más como debería verse realmente, que es, bueno, que nos nutra y que con esto, bueno, estas son las herramientas que tenemos y nos lo hacemos. Energía, sí, así. O sea, para poder pensar bien, para poder dormir bien, para llegar a 100 años, que yo quiero llegar a 100 años. El glucógeno que necesito para mover peso. Ajá, si Damián no lo ve, un día comió menos de carbohidratos, no, ay, no pude mover mucho peso, no, mañana como más. O sea, porque sí se nota, sí. O sea, un déficit calórico te das cuenta que no puedes rendir igual con las pesas. Si te gusta pues. la fuerza, tienes que meterle al carbohidrato sin miedo. Y bueno, en líneas generales, pienso que llegamos a un punto ideal, por lo menos que nos funciona a nosotros como familia. Estamos tratando de transmitirles esas herramientas, porque yo pienso que si dejamos un bien en el mundo es poder enseñarle a la generación que viene a alimentarse bien sin una buena alimentación. Que entrenen también. Que entrenen, muy importante. Pero bueno, quitar un poco ese tema de que esto es bueno, esto es malo, sino hacerlo un poco más, bueno, En más líneas flexible. generales, rapidito, como para que la gente, si alguien nos está viendo, entienda rapidito de los macronutrientes y los micronutrientes, ¿qué le diría? Sencillo. Tenemos 3 factores principales, tres campeones. Las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Las proteínas nos ayudan a reparar todo lo que dañamos durante el día, sea a nivel en general. No solo dañamos las fibras musculares cuando entrenamos, sino a nivel cerebral, a nivel de energía, etcétera. Y las proteínas es lo que nos ayuda a que eso se repare durante el sueño, durante la noche. Entonces las proteínas son fundamentales para muchísimas cosas, para la función hormonal. ¿Qué son proteínas? Bueno, pollo, carne, huevo, yogur, batidos de proteína, pescados, mariscos, etcétera. Esto es el rey, para mí es el rey porque nos aporta saciedad, reparamos lo que dañamos en el día, nos ayuda a pensar mejor, etcétera. Y las grasas y los carbohidratos nos dan energía. Los carbohidratos, todo lo que es tubérculos, todo lo que venga de raíz, de la tierra, cereales, trigo, maíz, arroz, nos aporta energía. También nos ayuda, para el contrario que mucha gente piensa que el carbohidrato realmente no nos ayuda a aumentar masa muscular, pero sí es un factor muy importante para poder aumentar masa muscular. Y están las grasas, que mucha gente descuida las grasas, me he dado cuenta. No incorporan grasas en su alimentación aparte. O sea, no es como que ellos hacen su plato proteínas, carbohidratos porque consumen ponte casabe, arepa, pan, etcétera, pero no agregan las grasas. O si las agregan es muy poco. Bueno, yo le pongo un poquito de mantequilla o le pongo un poquito de queso de cabra. Realmente no las cuentan en su alimentación y es algo muy importante, tanto hombres como mujeres, pero la función hormonal y la energía cerebral y cómo protegemos nosotros toda esa parte cognitiva y de que funcione son las grasas. Y es una de las que más se descuida. Que eso viene desde aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, semillas de linaza, semillas de chía, toda la gran variedad de nueces que tenemos. Es muy importante agregarles en nuestra alimentación. Y esos son como los 3 principales. Y bueno, los micros es todas las vitaminas y minerales antioxidantes que podemos encontrar en la naturaleza, vegetales y frutas. Esas 5 cosas, proteínas, carbohidratos, almidones, grasas, vegetales, frutas, tienen que estar en una buena alimentación y mientras estén más variados, es lo ideal
para poder tener una buena salud y prevenir enfermedades. Y la variedad, yo lo pondría hasta por encima de la cantidad. Yo preferiría una persona que si para ti te aporta estrés, sumar las cantidades, entonces varía. Si hoy desayunaste casada, entonces al mediodía comes papa y en la noche comes arroz, igual con los vegetales. Si hoy comiste zanahoria con tomate, mañana comes brócoli, igual con las frutas, un día una fruta, otro día otra fruta. Eso es clave para mantenerse muy bien alimentado. Eso es como la base de todo. Realmente más allá de ahí, que podamos decir si es que este producto especial, que es sin gluten, que es light, eso es, ni siquiera hace falta, realmente. Mientras más natural y más balanceado, mejor. Cami, ¿y cómo es eso que la comida no es solo combustible, sino que es información que habla? Ahora entremos en la epigenética un poquito. Bueno, que después lo hablaremos más a fondo, pero es información. Pero en línea general. Bueno, porque es lo que le dice a tus células cómo se van a comportar, cómo va a ser tu expresión genética. Nosotros nacemos con cierta cantidad de genes, que no los vamos a cambiar porque ya nacimos con eso, los heredamos nuestro ADN, pero cómo se expresan esos genes, cuáles se activan, cuáles se desactivan, cuáles no queremos que se activen porque pueden generar enfermedades a largo plazo, cuáles sí queremos que se activen, todo lo define el ambiente, lo define la nutrición, o sea, qué nutrientes tú les estás dando. Por eso es que es información para tus células. De acuerdo a lo que tú comas, los factores ambientales va a determinar cuáles genes se van a activar y cuáles se van a desactivar. Por eso es que es información, no es solo gasolina, porque nos da energía, obviamente, la alimentación, de eso vivimos, pero también depende mucho de qué le estás metiendo a tu cuerpo, lo que va a definir tu salud celular. Y ahí es cuando nos damos cuenta de, bueno, qué enfermedades realmente pudiéramos desarrollar y no. Lo que realmente va a definir esa predisposición genética a enfermedades, que tú puedes haber nacido con un gen que pudiera determinar a largo plazo que tú vas a sufrir de una enfermedad, tenemos un 30% de probabilidad de desarrollarlo. Tenemos un 70% que influye la información que tú le metes a tu cuerpo, sea a través de la alimentación o sea los factores ambientales. O sea que realmente sí tenemos en nuestras manos las herramientas para prevenir esas enfermedades que supuestamente estamos predispuestos a sufrir por nuestro ADN. Entonces esa es la base de todo. Interesante. Y lo hablaremos más a fondo, porque la epigenética cambió mi vida, realmente. O sea, la ciencia, pues el estudio de la epigenética. Eso por un lado. Y las emociones también, ¿no? La parte cognitiva también influye mucho la alimentación, ¿no? Claro, influye. Toda esa genético. información nutricional que tú le metas a tu organismo va a definir cómo tú vas a pensar y cómo vas a estar a nivel cognitivo. Como también al revés. Si ya tú vienes con una carga emocional por X evento que tú hayas tenido en tu vida y tú puedes transformar ese estado emocional con la alimentación, solo con lo que le estás metiendo a tu cuerpo, porque está conectado, nuestro intestino está conectado con el cerebro. Chévere. Entonces, bueno, seguimos en una alimentación saludable, vamos a hablar más de esto más adelante y bueno, enseñanza final, a bajarle 2 un poquito con la alimentación y con toda esa información que estamos viendo en redes sociales.